Buen día para todos. Vamos a arrancar este webinar exclusivamente lo preparamos para los técnicos certificados. De todas maneras, se va a ir repitiendo a lo largo del año y en distintas presentaciones que nosotros tenemos preparadas. La verdad que antes de arrancar con la charla de Alejandro, les quería comentar que hemos hecho un pequeño de mercado con distintos tipos de detectores de exterior y hemos decidido lanzar este equipo con un precio de mercado muy competitivo. Realmente más allá de las ventajas diferenciales que tiene el producto a nivel técnico y digamos, de construcción e ingeniería, eh, vemos que también una de las ventajas es el precio. Así que eso sería bueno también que lo puedan aprovechar ustedes porque el distribuidor seguramente va a trasladar los precios de gremio que están ya establecidos. Eh, para iniciar la campaña de este producto hemos también terminado lo que es la página. En la página van a encontrar los manuales. Estamos también preparando algunos videos tutoriales para esta serie de productos. También tenemos publicada en las revistas del gremio la pauta publicitaria y hay una nota muy interesante que les recomiendo leer en la sección noticias de la página web de Alonso. Ahí van a encontrar una nota donde explica las ventajas del producto y bueno, más que nada para que tengan texto y entiendan de qué se trata. Eh, Además, bueno, estamos preparando algunos folletos, vamos a estar lanzando este año el nuevo catálogo 2017, también todo actualizado. Y, y bueno, tenemos programados algunos viajes. En principio, la próxima charla vamos a darla en Salta. Eso va a ser el 9 de mayo. Y después tenemos programado visitas a Mendoza, a Mar del Plata, Neuquén. Bueno, vamos a estar en otros países también. Eh, la última charla con el tour de Trinergia la vamos a dar en Buenos Aires, que eso va a ser en noviembre. Obviamente que están invitados. La charla de Buenos Aires va a ser muy interesante porque va a venir una persona que habla de marketing y ventas y bueno, le propusimos un temario muy interesante, es cómo vender más seguridad. Eso va a ser en noviembre. Esa persona es una eminencia en la parte de disertaciones y va a venir desde Brasil exclusivamente a brindarnos parte de la charla que vamos a estar dando. Así que bueno, nada más que eso, los dejo entonces con Alejandro. Mucha suerte, buenas ventas y que tengan buenas, felices Pascuas. Una cosita nada más, Diego, esto es a nivel interno nuestro. La grabación del webinar, te encargas de iniciar la voz ahora, Ezequiel. Ok, bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces con la presentación. En la charla de hoy, la idea es que, denme un segundo, empezamos a grabar para que después puedan contener esta información también ustedes. Listo. Ahora sí arrancamos entonces. En la charla de hoy vamos a presentar básicamente 4 productos nuevos. Podemos decir que también un quinto producto que está conformado por un kit. Pero los productos a charlar hoy van a ser un receptor, un sensor de interior, el IR800, una receptora universal, que es un producto bastante interesante que vamos a tratar de explicar de la mejor manera, y una familia de 2 detectores de exterior, ¿sí? Uno cableado y el otro inalámbrico. Entonces, vamos a comenzar con lo más sencillo, el sensor de interior, ¿sí? Es el IR800, es una nueva generación de sensores, trabajan específicamente bajo el funcionamiento de un nuevo sistema de microcontroladores que permiten hacer un análisis excepcional a nivel captación de señal infrarroja, lo cual nos va a dar un nivel de seguridad muy grande.
eh, y va a discriminar muchísimo las falsas alarmas ocasionadas por vientos y ocasionadas también por radiofrecuencia. Es muy importante destacar que cuando trabajen con este tipo de sensor y en la instalación haya equipos de transmisión radial, no sé si es el caso de ustedes que suelen utilizar muchos equipos transmisores radiales, pero en este caso la discriminación a la red F es excelente. O sea que es algo muy interesante para tener en cuenta con respecto a este sensor. Una cosa que les quiero decir es, traten de consultar lo más posible. Aprovechemos esta charla, no quiero ser yo el que hable solamente, sino que los invito a que hagan preguntas a medida que yo voy avanzando en la presentación. La idea es que se saquen todo tipo de dudas, que me puedan aprovechar al máximo y que no les quede nada sin consultar, sobre todo porque además la pregunta de ustedes seguramente les sirva como aclaración o como dudas a otras personas que por ahí no se les hubieran ocurrido también. Entonces, bueno, comenzamos con el IR800. El IR800, digamos que es un sensor convencional, tiene 12 metros de alcance con una lente PET, ¿sí? La inmunidad a las mascotas es hasta 18 kilos a nivel piso, ¿sí? Acá fíjense, esto es interesante, 18 kilos, mascotas pequeñas. Lo que sí, como todo sensor PET, recuerden, es a nivel piso, ¿sí? Si la mascota se sube a un sillón, si se me sube a una cama o a una mesa, etcétera, etcétera, como es típico con los gatos, este tipo de inmunidad a mascotas no funciona, ¿sí? Ténganlo en cuenta a la hora de ofrecer este tipo de producto, porque si la mascota a evitar discriminar es un gato, ahí se empieza a complicar un poco la cosa. Bueno, la instalación, la altura de instalación es como se suele hacer en la mayoría de los sensores, 2 metros aproximadamente. El sensor cuenta con un tamper antidesarme, ¿sí? Cuando le sacan el tornillo, el sensor genera el tamper. Y bueno, características prácticamente lo que ya dije, la inmunidad para 18 kilos, mucha inmunidad. Ya prácticamente la radiofrecuencia no afecta al funcionamiento del equipo bajo ninguna condición ni potencia. Y obviamente la salida, acá hay un cambio tecnológico, nosotros ya no estamos usando más relés, sino que usamos relés de estados sólidos, pero es un detalle menor. Como decía, vamos a ver internamente cómo está compuesta la placa. La placa tiene las borneras de conexionado, ¿sí? Aquí arriba, las borneras de conexionado, en las cuales tenemos alimentación, alarma y tamper. Y solamente a nivel configuración contamos con dos jumpers. Un jumper que es para habilitar o deshabilitar el LED y un jumper que es para conmutar o cambiar el modo de funcionamiento. O podríamos decirlo también para cambiar la sensibilidad, ¿sí? A nivel sensibilidad va a trabajar de dos maneras. Una sensibilidad que sea normal, o sea, el sensor funciona muy bien. Y la otra opción es un modo de funcionamiento hostil, ¿sí? Lo que va a tener es una mayor regularidad o rigurosidad a la hora de analizar la señal. Esto va a ser importante que lo utilicen de esta manera cuando trabajan en lugares donde puedan haber correntadas de aire o estén cercanos aunque no se recomienda este tipo de instalación ponerlo cerca de un taparroyo o de una ventana, en el modo hostil el análisis de la señal va a ser mucho más puntual y específico, por lo tanto le va a dar un nivel de seguridad mayor y mayor inmunidad a algún tipo de falso disparo ocasionado por una incorrecta instalación. Entonces, un jumper de modo de funcionamiento que de alguna manera podemos decir que define la sensibilidad. Si bien la sensibilidad no se va a notar, ¿sí? A nivel desplazamiento, porque prácticamente es muy interno y no es que le da más sensibilidad o menos sensibilidad, sino que cambia los algoritmos o la forma de procesar internamente las señales. Y por el otro lado, entonces tenemos el LED, ¿sí? Solamente estas dos configuraciones, con o sin LED y modo de funcionamiento hostil o normal. De fábrica el sensor viene en modo hostil, digamos que es un buen consejo dejarlo en modo hostil, no hay necesidad de cambiarlo, a no ser que necesiten que sea un poco más sensible, pero el equipo es muy sensible, por lo tanto prácticamente es una función que está, pero no la van a usar mucho, no va a ser demasiado necesario. ¿Me quieren hacer alguna consulta con respecto al sensor este? No hay mucho más como para decir. Vamos a ver ahora algunos ejemplos o especificaciones de cómo es la lente, cómo trabaja y algunas recomendaciones de instalación.
Veo que no hay muchas consultas en el día de hoy. Espero que esto vaya cambiando con el tiempo en la presentación. Bueno, esta es la lente, como decía, es una lente PET, tiene 90 grados de apertura, ¿sí? O sea, acá tenemos los 90 grados. Fíjense que hay una pequeña distancia de zona muerta porque no tiene zona cero, y así acá sí tenemos la distancia máxima de la lente, así que no hay mucho más para decir con respecto a esto. Estas son las recomendaciones que deben tener en cuenta de no instalarlo de esta manera. Calculo que todos ustedes lo saben, pero por las dudas lo indicamos. Esto es parte de lo que ya dije. Los sensores tienen inmunidad a mascotas a nivel piso, ¿sí? Si el animal se sube a algún sitio donde ya no esté a nivel piso, los haces pueden llegar a, la parte óptica puede llegar a verlo. ¿Mm? Otra recomendación interesante es que el sensor debe instalarse perpendicular, ¿sí? Al nivel del piso. Acá tenemos que tener 90 grados, acá estamos viendo un ejemplo en que está torcido, ¿sí? Sobre todo esto es por un tema también de discriminación óptica de la lente. Y por último, la recomendación más importante, que esto es para todo tipo de sensor, no solamente para el nuestro, es que el sensor debe instalarse de forma tal que cuando las personas pasen caminando en forma, atraviesen los diferentes haces. Si uno se dirige en forma directa hacia el sensor, es muy probable que el sensor o no lo vea o trabaje de una forma mucho más dura o que le cueste muchísimo más detectar, porque lo que necesitamos hacer para que el detector se dispare es cortar diferentes tipos de haces para que el sensor considere que hay un desplazamiento, ¿sí? O hay un movimiento interno. Bueno, este sería el resultado de una instalación correcta, ¿sí? El desplazamiento acá lo podemos ver, lo que dije yo, desplazamiento cortando los haces, 90 grados en la instalación y la altura típica 2 metros, 2 metros 10, ¿sí? Para que el sensor funcione en forma correcta. ¿Por qué 2 metros? Porque bueno, la parte óptica de la lente está diseñada para que el máximo alcance se dé cuando el sensor esté instalado a 2 metros. Si nosotros bajamos la altura del sensor, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es perder alcance, ¿sí? Si nosotros lo subimos, lo que vamos a hacer es lograr más alcance, pero tener una zona más muerta, ¿sí? Más alejada, una zona muerta mayor, ¿sí? Eh, o sea que vamos perdiendo alcance hacia abajo. Lo recomendable entonces es que ustedes lo utilicen aproximadamente a 2 metros, que es la altura normalmente donde las puertas se encuentran, los marcos, etcétera, que no es ningún tipo de inconveniente. Bueno, eh, ahora sí, este es un producto bastante interesante, es una de las cosas que nosotros creemos que van a poder aprovechar de varias maneras, ¿sí? Es un receptor universal, o sea, el RXW es un receptor que les va a permitir a ustedes conectar nuestros sistemas o dispositivos inalámbricos a cualquier panel de alarmas, ¿sí? A cualquier panel de alarmas de forma cableada, o sea, lo que vamos a hacer es una especie de híbrido, va a recibir las señales de nuestros sensores inalámbricos y va a tener dos salidas, o sea, dos canales, para poder conectar en dos zonas diferentes del panel y de esta manera poder conectar en un panel cableado diferentes tecnologías inalámbricas nuestras. En realidad la tecnología siempre es la misma, lo que van a poder usar es cualquier sensor inalámbrico de nuestra familia Wireless System y conectarlo en cualquier panel de alarma en una zona como si fuera un dispositivo cableado. Bueno, esta interfaz es muy simple, ahora vamos a ver que es muy fácil de instalar, de configurar. Se alimenta con 12 voltios, el consumo es muy bajito, tiene dos salidas de dos canales independientes y esto es muy importante que tengan en cuenta, la salida es una salida open collector, ¿sí? Colector abierto. Lo que va a generar es como una salida PGM. Entonces cuando el canal se dispare o cuando el sensor se dispare va a mandar masa y cuando no esté disparado va a estar el circuito volando, o sea, va a estar abierto. O sea que si lo conectan en una zona lo van a tener que conectar como si fuera un contacto normal abierto, para que cuando se dispare genere cortocircuito sobre la zona, sobre la RFL, y de esta manera genere la apertura de la zona. Otra característica que tiene es que además de tener los dos canales independientes para poner dos sensores, después vamos a ver también que podemos poner llaveros. Tiene salidas de inyección de baja batería,
fallo de supervisión y tamper. ¿Sí? Estas salidas, estas tres salidas independientes que marcan tres cosas diferentes, son comunes a todos los sensores que estén instalados. O sea, si tenemos dos sensores instalados, si tenés dos sensores instalados, cualquiera de los dos sensores que esté con el tamper abierto, va a estar la salida de tamper abierta, o cualquiera de los dos sensores que estén con baja batería, va a estar indicando baja batería, ¿sí? O sea, hay una especie de OR, cualquiera de los dos que estén en esa condición de los dos sensores van a estar indicándose en esa salida. Esa salida la van a poder conectar si ustedes quieren en zonas de 24 horas dedicadas exclusivamente para eso. Y si no, las dejan sin conexión. Eso va a depender de ustedes. Bueno, la frecuencia de operación, como es el mismo sistema inalámbrico nuestro, es 434 MHz, 433,92 para ser más específicos, y funciona con cualquier sensor inalámbrico de nuestra línea, ¿sí? Acá estoy viendo que hay una pregunta, ¿sí? Que es si esto nos sirve para gatos. Se suben a todos lados. ¿Hay algo para gatos? Bueno, esto pasa con todos los sensores, ¿sí? De todas las marcas. Digamos que el gato es el peor enemigo de los instaladores y de los que brindan sistemas de seguridad. El gato es un animal que no tiene límites, sube donde puede subir. Entonces, vuelvo a repetir, como lo dije al principio, cuando hay gatos estamos complicados, ¿sí? No se puede generar o asegurar que no dispara el sensor porque el gato no va a estar nunca a nivel piso. Entonces no, quizás la única solución sea de repente poner una cortina horizontal, pero siempre y cuando el animal no pueda cortar esa cortina horizontal eh, para subirse arriba de un mueble. Por lo tanto, tampoco tenemos mucha seguridad y además sensores de interior con cortina horizontal es poco habitual. Por lo tanto, no, digamos que tenemos que pensar que cuando hay animales, no recomendar que esté el animal adentro o ponerlo en una zona que se pueda inhibir. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería el conexionado, ¿sí? El conexionado lo vamos a ver para, por ejemplo, dos sensores. Entonces tenemos un panel de alarmas que tenemos una zona, la zona 1, por ejemplo, y la zona 2. Y estos son los dos canales de salida, el canal 1 y el canal 2. Antes de seguir avanzando, estoy viendo que tenemos varias preguntas. A ver, una de las preguntas que es interesante, ¿se pueden colocar varios sensores en una sola salida? No, ¿sí? Cada salida va a permitir solamente un sensor. O sea que la limitación de esta pequeña interfaz o de este pequeño receptor es que solamente vamos a poder usarla con dos sensores. O vamos a ver que podemos usar un canal para usar llaveros y otro canal para poner un sensor, por ejemplo. Entonces, en el canal de los llaveros vamos a poder memorizar hasta 60 llaveros con diferentes funciones para los botones y en el canal para el sensor, el otro canal, por ejemplo, para poner un sensor. Entonces, si se encuentran con la condición de querer usar una instalación de alarmas que tengan un sensor inalámbrico de exterior y además quieran poner controles remotos, es una buena opción trabajar con esta interfaz cuando trabajen con paneles que no sean de nuestra marca, por ejemplo, porque quizás si trabajan con un panel de nuestra marca, directamente les va a convenir trabajar con un teclado inalámbrico, un KP860RF, que incluye todo el receptor ahí mismo, entonces van a poder hermanar los llaveros y van a poder hermanar también cualquier sensor inalámbrico y no van a estar limitados a dos zonas nada más. Sí, pero cuando ustedes quieran trabajar con un panel, por ejemplo, una 2K4NG, que no es inalámbrico y le quieran agregar un sensor de exterior o le quieran agregar además también un llavero, lo van a poder hacer tranquilamente con este tipo de interfaz. ¿Cómo indica, otra pregunta, cómo indica que el sensor tiene baja batería? Bueno, la baja batería la va a indicar en la salida que dice, no sé si ustedes lo ven bien, baja batería, ¿sí? Esta salida se va a activar cuando algún sensor, al menos uno, se encuentre con batería baja. No se preocupen si no lo utilizan, porque además la placa contiene diferentes LED para cada salida, que les va a estar indicando, les va a estar iluminando cuando una salida está activada o no. O sea, por ejemplo, si la baja batería está encendida, activada, porque hay algún sensor que en la instalación tiene la batería baja, este LED va a estar iluminado, este LED, y además la salida va a estar activada. Cuando pasen por un sensor inalámbrico y el mismo se dispare, la señal
inalámbrica va a activar a la salida del canal y va a iluminar el LED del canal. Cuando la zona se restaure, el LED se va a apagar, ¿sí? Esto es así de simple. También le sirve muchísimo para estar probando el sistema, ¿sí? Y verificar en un banco o en un lugar de prueba fácilmente cuando se activa y no un sensor. Entonces, la instalación es muy simple, tiene salida Open Collector, o sea que, como dije antes, va a mandar masa, ¿sí? Va a generar masa en el momento del disparo, o sea que si este es el positivo de la zona las va a conectar a masa y es como que cortocircuitan de esta manera a la zona. Es como un contacto normal abierto que cuando se activa se cierra, ¿no? Entonces esto le permite utilizar con cualquier panel de alarma simple que trabaje con zonas RFL. A su vez, las salidas de baja batería y las salidas de fallo de supervisión y la salida de tamper la pueden conectar, por ejemplo, en otras zonas de 24 horas. A ver, más preguntas. Se pueden configurar para que me mande reporte de baja batería, por ejemplo, a través de una interfaz IP400. En realidad, la interfaz no tiene comunicación de datos contra el panel, o sea, simplemente abre y cierra salidas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, definen una zona del panel 24 horas, por ejemplo, que la consideren como zona de baja batería, en la aplicación ustedes le pueden configurar o poner el nombre a la zona esa de 24 horas, que es una zona de baja batería de sensores. Entonces van a ver que la zona está abierta o que la zona está cerrada y de esta manera pueden saber que tienen algún dispositivo con baja batería o por ejemplo con falla de supervisión o por ejemplo que haya un tamper abierto. La ventaja de trabajar con un IP400 y con la aplicación es que ustedes pueden etiquetar a cada una de las zonas y ponerles un nombre, o sea, discriminar con nombres, y ese nombre les va a dar una relación inmediata de funcionamiento mismo de la zona. No solamente está pensado para que ustedes le pongan puerta de entrada, living, comedor, dormitorio, etcétera, etcétera, sino que en este tipo de condiciones, ustedes pueden etiquetar a la zona y de esta forma darle especificar el funcionamiento concreto de esa zona en particular. Para usar el control remoto, usa el bus 485 o como arma y desarma con los controles. Bueno, buena pregunta. Para esto no hay comunicación por bus de datos, vuelvo a repetir. Esto es una zona que se abre y se cierra. O sea que es un control remoto o un receptor común, como si fuera una salida por relé, pero es Open Collector. Entonces, si van a utilizar este receptor para armar y desarmar el panel con un llavero, lo que tienen que hacer es configurar una zona de key switch y activar y desactivar esa zona, ¿sí? Obviamente, esto es como en todos los casos, vamos a ver ahora después cómo se configura, es muy simple. En el caso de que ustedes utilicen, por ejemplo, un control remoto, le van a tener que definir la función. Acá tenemos una función que es flip-flop o una función que es pulso. Entonces, cuando ustedes graben ese botón con dicha función, le van a decir, primero, en qué canal lo voy a grabar, o sea, qué canal de las dos salidas va a actuar el llavero y cuál va a ser la configuración, si pulso o mantenido, o pulso o flip-flop, ¿sí? Entonces, esa zona la conectan en una zona de key switch y el panel se va a armar y desarmar automáticamente a través de ese canal. No entendí cómo se activa o desactiva cada salida de aviso. Bueno, vuelvo a repetir porque por ahí no fue muy claro. Me imagino que las salidas de aviso que está preguntando son las que tienen que ver con baja batería, tamper o falla de supervisión. Entonces, como decía, vamos a suponer que tenemos dos sensores inalámbricos asociados cada sensor a una de las dos salidas. O sea, tenemos un sensor en el canal 1 y un sensor en el canal 2. Por otro lado, tenemos tres indicaciones, ¿sí? Que vuelvo a repetir, una indicación de tamper, una indicación de baja batería y una indicación de falla de supervisión. Vamos a suponer que el primer ejemplo, abrimos el tamper de uno de los dos sensores. Bueno, inmediatamente que abran un tamper, la salida que dice tamper se va a activar. Eso les va a estar indicando que al menos uno de los sensores tiene el tamper abierto. Y esto mismo es válido para cualquier condición que tengan, por ejemplo, con una condición de baja batería. Si hay alguno de los dos detectores o ambos detectores que tienen la condición de baja batería, se va a activar la salida que indica baja batería, ¿sí? Y con esta salida, ustedes si por ejemplo la conectaran a una zona de 24 horas, por ejemplo silenciosa, y a esa zona le etiquetaran
como zona de baja batería, ustedes van a estar viendo en la aplicación o en el teclado del panel zona abierta, baja batería, o zona abierta, falla de supervisión. Es así de simple. Espero que haya sido claro. Si no me vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Otra cosa interesante. Esto es tanto para este receptor como para también cómo funciona el panel inalámbrico en sí, o sea, el panel A2K8 RF o la 2K4 NGRF. Cualquier zona que tenga falla de supervisión va a abrir las zonas del panel. O sea, si un detector está programado en la zona 4 del panel y ese detector está con falla de supervisión, la zona 4 del panel va a estar abierta. ¿Sí? Esto es una obligación. Los sistemas inalámbricos tienen que trabajar de este modo para que si hay algún problema de supervisión o un sensor que dejó de funcionar o un sensor que se robaron, además de generar el evento de falla de supervisión, va a dejar la zona abierta. ¿Para qué? Para que si se genera la falla de supervisión en un momento cuando el panel está armado, se genere un disparo, o en el caso de que se genere la falla de supervisión con el panel desarmado, genere que la zona esté abierta, y si el panel está configurado para trabajar sin el modo de armado forzado, no les permite armar y tengan que resolver el problema técnico o el problema de ese sensor en particular, ¿sí? Entonces, en este caso también, el receptor cuando detecte falla de supervisión en un sensor, va a generar una indicación de falla de supervisión en esta salida, en la salida de supervisión, y además va a abrir la zona asociada a ese detector. Por ejemplo, que esté asociado en la zona 1, en el canal 1 va a activar la salida de canal 1 y va a indicar la falla de supervisión. O sea que si ustedes no conectan a una zona de 24 horas silenciosa, por ejemplo, la salida de falla de supervisión, si visualizan acá, el canal de falla de supervisión va a estar activado y la zona que tiene falla de supervisión también. Bueno, veamos otra cosa. Los sensores pueden asociarse a un número de... ¿Los controles remotos pueden asociarse a un número de usuario? No, no pueden, porque acá no hay comunicación, acá no se relaciona a cada llavero como un usuario diferente. Acá va a abrir y cerrar un canal. O sea que va a activar o desactivar una zona de key switch, y en key switch no se puede discriminar absolutamente nada. Solamente van a poder armar o desarmar por key switch al panel, ¿sí? Son limitaciones, ¿sí? Son limitaciones que obviamente no las tienen cuando trabajan con un teclado KPD 860RF. Pero bueno, si ustedes quieren adosar un sistema inalámbrico simple, por ejemplo, un sensor de exterior en el frente de la casa y un sensor de exterior en el fondo, y no tienen un panel inalámbrico, lo van a poder hacer. Si tienen un panel de cualquier marca, lo van a poder hacer. Si tienen un panel A2K4, la versión vieja, lo van a poder hacer. Si tienen un panel A2K8 que no es RF, lo van a poder hacer. Pero con esta pequeña limitación, no van a poder discriminar al llavero, ¿sí? Esto es así porque no hay comunicación. Acá hay una zona que se abre y un canal que se abre o se cierra, ¿sí? Se puede usar como tester de sensores inalámbricos, Alonso. Sí, estoy lejos del teclado y tengo una duda con un dispositivo inalámbrico. Puedo grabarlo y probar la batería si se abre o cierra. A ver si lo entiendo. Bueno, esta pregunta la voy a volver a leer. ¿Se puede usar como tester de sensores inalámbricos, Alonso? Si estoy lejos del teclado y tengo una duda con un dispositivo inalámbrico, puedo grabarlo al RXW y probar la batería, si se abre o cierra la zona. Lo mismo con el tamper. Bueno, acá hay una aclaración, o sea, cualquier sensor que transmita baja batería en nuestro sistema, cuando trabajamos con un teclado KPD 860RF, va a estar indicado en el mismo teclado, o sea que esa información la van a tener siempre. Siempre va a estar indicada la indicación, ya sea baja batería o falla de supervisión de zonas en el teclado. O sea que esa información la traen o la tienen automáticamente en el mismo teclado. Y otra aclaración muy importante que quiero dar. Este receptor, a diferencia de nuestros teclados KPD860RF, dispone una antena especial. Sí, es una antena especial de 1/4 de longitud de onda, lo que nos da un alcance extremadamente superior al alcance que tiene nuestro teclado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, si ustedes trabajaron ya con nuestro sistema inalámbrico, se dieron cuenta que el alcance que tiene es excelente, es muy bueno el alcance que tienen, pero si ustedes trabajan con este receptor, nosotros les garantizamos que el alcance es aproximadamente o mayor a 3 veces lo que es el alcance que tienen con un teclado KPD 860RF. ¿Por qué? Porque la ganancia que les va a generar este tipo de antena que nosotros diseñamos e incluimos en este receptor, lo que les va a dar es un alcance muy superior al alcance que hoy
ya trae nuestro sistema inalámbrico Wireless System con un teclado KPD860 RF. Entonces, cuando quieran tener mayor alcance, aún mayor al alcance que nos puede dar nuestro teclado, si ustedes trabajan con este tipo de receptor, nosotros tenemos pruebas con este receptor en el aire libre superan los 300 metros de alcance. Así que imagínense las distancias que pueden cubrir con este tipo de receptor. Igualmente pueden usar teclados KPD860 RF para seguir prolongando el área de cobertura, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta que dicen qué alcance tiene este receptor frente al KP860 RF. Es muy superior, sí, o sea que creo que lo contesté. Veamos un poco más. A ver. Sé que si no tiene batería no podría grabarlo. Eso no lo entiendo. Si no tiene batería el sensor, no se va a poder grabar porque no va a funcionar. Sí, eso es así. O sea que siempre va cableado a una zona del panel. Sí, claro, exactamente. Este receptor lo que hace es ser una interfaz para transformar un dispositivo inalámbrico y conectarlo, esa señal de alarma, a un panel cableado, ¿sí? ¿Tiene la misma calidad de recepción inalámbrica que un teclado RF? No, es superior. Si bien el teclado RF es excelente, bueno, esto es superior tanto en sensibilidad como en potencia transmitida porque tiene una antena mejorada. ¿Cómo armado el sensor al RX? Bueno, ahora eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver qué más. Se puede usar como un expansor de teclado. Como un expansor de teclado. Eh, digamos que no es lo mismo. A ver, quiero que quede esto bien en claro. Esto va conectado a una zona y el teclado KPD860 trabaja por bus de datos, o sea, controla muchísimo más información que esto porque toda esa información es natural, sale del teclado, se la comunica al panel, el panel lo muestra en teclado, da alertas, da indicaciones en el mismo teclado. Acá no, acá van a tener una zona que se abre o se cierra. Por lo tanto, no es lo mismo. Lo que sí ustedes podrían usar es cablear este receptor o conectar este receptor y tener mayor alcance, ¿sí?, en un sensor que pueda estar conectado por ahí a 150 o 200 metros de distancia. Y en este caso sí, pero no es lo mismo porque no es que me va a enviar información al teclado o al bus de datos, solamente va a actuar sobre una zona. Entonces vamos a ver si por ahí con este ejemplo tonto puedo terminar de cerrar esta idea. Imagínense que necesitan poner un sensor a 200 metros de distancia y tienen un KPD860 RF que no llega a la señal. Bueno, podrían poner este receptor, por ejemplo, conectar la salida del canal a una zona en particular cableada del panel y que ese sensor esté hermanado a esta interfaz o a esta receptora. Entonces, con esta receptora le vamos a poder dar la posibilidad de que ese sensor que está a 200 metros de distancia pueda funcionar, pero va a funcionar sobre una zona cableada. Y la baja batería o la falla de supervisión de ese sensor o lo conectan en otra zona o en otras zonas o no usan esa información, ¿sí? A ver, se puede usar como expansor de teclado, ya lo dijimos. Hay forma de agregarle alguna antena externa como para aumentarlo más, tipo 500 metros. Bueno, no. Se puede hacer muchas cosas, pero la verdad es que, digamos que con este alcance que está, piensen que es bastante interesante. La tecnología permite tener muchísimo más alcance que esto, pero las limitaciones están dadas por la antena y la verdad que no tiene mucho sentido que en esta charla empecemos a hablar de diseños de antena para mejorar los alcances. Si en algún momento tienen este tipo de inquietud, esta necesidad, podemos hablar, digamos, en otro momento, nos comunicamos por mail o telefónicamente, no hay problema, yo los puedo llegar a ayudar. Pero digamos que piensen que, como yo siempre digo, además, los alcances de los que estamos hablando no son siempre fijos, ¿sí? Si decimos 200 metros, no son 200 metros siempre. Va a depender de algunas condiciones climáticas, algunas condiciones ambientales o de condiciones de la instalación, cuántas losas haya que atravesar, cuántas paredes, etcétera, etcétera. Sí, esto que yo les dije es un dato de pruebas convencional, típicas afuera, en una ciudad, pero bueno, pueden ser superiores o en algún caso un poco inferior. Pero lo importante es que ustedes sepan que esta interfaz tiene mucha más ganancia o mucho más alcance que el teclado KPD860RF, pero tienen todas las otras limitaciones que ya saben, ¿sí? En una 2K4 NG, que ya use todas las zonas inalámbricas, lo puede usar para expandir 2 zonas más. Exacto, ¿sí? Además, imagínense que pueden poner la cantidad de receptoras que quieran de estas interfaces. O sea, si ustedes quieren poner 4 zonas inalámbricas, pueden poner 2 interfaces. No sé si es
muy normal o es muy aconsejable porque van a estar comprando más interfaz. Para eso ponen un KPI 860RF. Pero si tienen que superar las 24 zonas, podría ser una alternativa. Omar aparentemente no está escuchando. No sabría decirte cuál es la razón, Omar. Por favor, decime si seguís sin poder escuchar. Bueno, ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, una condición más. Por ejemplo, cómo conectar un relé para con este relé tener una salida de contactos secos y poder usar, por ejemplo, este receptor para manejar un automatismo de portón, por ejemplo, o para encender o apagar una luz. Bueno, esto es fácil, conectan la bobina del relé al canal, ¿sí? Y luego le dan alimentación por el otro extremo a la bobina, entonces cuando el canal se active, va a mandar masa y el relé va a pegar, ¿sí? Esto es muy sencillo, pero bueno, está puesto como un ejemplo para que sepan cómo conectar un relé a este tipo de salida Open Collector, que sería de la misma manera que lo tiene que hacer con una PGM del panel. Bueno, vamos a ver ahora entonces, ya que lo habían preguntado, cómo hermanar un sensor inalámbrico a esta receptora. Es muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es, creo que, déjame ver ahora si acá hay un dibujo. No, vamos a volver para atrás. En la placa tienen un táctil switch, ¿sí? Un botoncito, que es el botoncito de hermanar o de eliminar los dispositivos inalámbricos. Después vamos a ver cómo es. Entonces, lo que tiene que hacer para hermanar un sensor inalámbrico es muy fácil. Primero, eligen en cuál de los dos canales quieren que el sensor se hermane. O sea, en cuál de las dos salidas, canal 1 o canal 2, quieren que trabaje, ¿sí? Entonces, si eligen canal 1, el sensor va a actuar sobre la salida 1. Si eligen el canal 2, el sensor va a actuar, obviamente, sobre la salida número 2. Entonces, primero ponen el jumper entre canal 1 o canal 2 y luego apretan el botón de aprender. Cuando presionan aprender, van a ver que acá hay un LED que está parpadeando continuamente. Bueno, se va a prender fijo y va a estar esperando, ¿sí?, que ustedes coloquen la pila del sensor inalámbrico que desean hermanar. Cuando coloquen la pila, el sensor automáticamente se hermana y comienza a funcionar en dicho canal. Entonces los pasos son simplemente tres. Indican el canal en el que quieren que se hermane, presionan el botoncito de aprender y luego colocan la pila al sensor. Los sensores solamente permiten ser hermanados en el momento inicial que arrancan, ¿sí? Cuando arrancan transmiten un dato especial que solamente en esa condición pueden hermanar un sensor o un dispositivo inalámbrico a nuestro sistema. Entonces, fíjense en que es muy simple. Ok, me dicen que ya está solucionado el problema del audio. Perfecto. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo hermanar un llavero ahora? ¿Sí? El llavero es exactamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Tiene un agregado más. ¿Sí? Vamos a ver acá de vuelta en la placa. Lo que tienen que hacer para hermanar un llavero es exactamente lo mismo. Primero le van a indicar en qué canal quieren que trabaje el botón que vayan a hermanar, ¿sí? Por ejemplo, eligen el canal 1, entonces cada vez que presionen el botón va a activar o desactivar el canal 1. Y después tienen que seleccionar el modo de funcionamiento de ese botón, ¿sí? Por ejemplo, tienen dos formas de trabajar, como dije antes, que sea pulso o mantenido, en algunos casos, algunas veces habrán escuchado la opción de mantenido, o la opción de flip-flop. Si elegimos mantenido o pulso, este canal va a estar activado siempre que tengan presionado el botón. Cuando sueltan el botón, el canal se va a apagar, ¿sí? Entonces, cada vez que presionen el botón, van a activar la salida, o sea, si hay un relé conectado, va a pegar el relé, y cuando suelten el botón, va a apagar. En el otro caso, en el caso de que elijan, por ejemplo, trabajar con la opción de flip-flop, cada vez que presionen el botón, la salida se va a encender y si lo presionan de vuelta se va a apagar. O sea, va a ser, por ejemplo, un cambio de estado, ¿sí? Como una tecla de luz, prende o apaga, o enciende o apaga, o lo que ustedes quieran llamar, pero va a cambiar el estado. Ese es el modo de funcionamiento de flip-flop o mantenido, como les guste llamarlo. Nosotros a veces lo llamamos mantenido o flip-flop. Entonces, eligen el canal, paso número 1. Canal 1, por ejemplo. El modo de funcionamiento pulso, recuerden que si es una zona de key switch, lo tienen que trabajar en pulso para que la zona restaure automáticamente cuando sueltan el botón y luego vuelva a abrirse la zona o a generarse un disparo de zona para que vuelva a cambiar el estado. Si lo ponen en flip-flop, van a tener un funcionamiento erróneo porque van a tener que darle dos veces al botón. Primero para que active la zona y active el panel, una vez más para que restaure la zona y una vez más para que vuelva a armar. Van a tener que presionar dos veces. Entonces eso se hace en modo pulso.
Bueno, me preguntan si hay algún tipo de peligro en que se grabe un sensor ya instalado. No, justamente eso no sucede porque, como dije antes, solamente se puede hermanar un sensor a un sistema, en nuestro sistema inalámbrico en el momento inicial, cuando arranca. Creo que son aproximadamente unos 10 segundos y luego de 10 segundos el sensor ya no permite más ser hermanado. O sea, que si ustedes ponen un receptor o un teclado KPD860RF para hermanar un canal de algún sensor, si el sensor no le coloca la pila, no se puede hermanar. O sea que ningún sensor que esté instalado ya y transmitiendo aperturas y cierres de zona va a incorporarse en ese momento porque no va a ser posible. Justamente eso es un nivel de seguridad que está hecho intencionalmente de esa manera. Entonces, vuelvo a repetir para que no queden dudas. Solamente van a poder grabar un sensor en un sistema inalámbrico nuestro cuando le pongan la pila al sensor. Durante ese momento, el sensor va a transmitir un paquete especial que va a decir, estoy listo para ser hermanado. Y ahí sí, el receptor lo va a incorporar. ¿Qué consumo tiene? Consumo, me imagino que el receptor. No, no consume nada. Son más o menos unos 30 miliamperes. Prácticamente es despreciable. Hay dos canales. Elijo el canal uno, agrego un llavero. ¿Cómo hago para armar 10 llaveros? No me queda claro. Bueno, perfecto. Esto es muy fácil. Cada vez que hermanen un llavero, todos los llaveros los tienen que hermanar en el mismo canal, por ejemplo, para que el otro canal les quede reservado para un sensor inalámbrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pueden elegir hermanar todos los llaveros en un canal, entonces ponen hermanar, apretan el llavero y ya queda hermanado en ese canal. Ponen hermanar de vuelta, agregan el otro, apretan otro llavero más y se agregan automáticamente todos los llaveros que ustedes vayan hermanando al canal que les seleccionen. Si ustedes quieren tener dos canales, pueden asociar un botón a un canal y el otro botón al otro canal, pero tengan en cuenta que si ponen diferentes canales con llaveros, no van a poder tener un tercer canal para el sensor. O sea que si van a usar el receptor solo para llaveros, no hay problema. Si van a mezclar el receptor con llaveros y sensores, elijan un canal para llaveros y otro canal para el sensor, ¿sí? Si tengo todas las zonas ocupadas en una 2K4NG con sensores inalámbricos, no puedo crear una zona ya que está anulada en el panel. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Si ya tiene un sensor a 2K4NG y todas las zonas, las 8 zonas del panel están configuradas con zonas inalámbricas y quieren agregar a la 2K4NG este receptor, no van a poder porque no tienen más zonas cableadas, están todas inalámbricas. Pero bueno, si les sobrara alguna zona cableada que no la hayan configurado como zona inalámbrica, lo podrían hacer. Si es un panel A2K8, obviamente, y tienen las 24 zonas utilizadas inalámbricas, podrían usar las 8 zonas cableadas también para ponerle más zonas al panel. Eso es medio como que es natural, ¿no? Pero bueno, lo termino de aclarar por las dudas. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo eliminar un llavero? Bueno, esto es así de fácil. Presionan por 3 segundos el botón de aprender y se eliminan todos los dispositivos inalámbricos. Si bien es fácil, tiene digamos, por alguna manera, a veces lo fácil tiene, digamos, me va a eliminar todo. O sea que si yo borro todos los llaveros, tengo que armar de vuelta todos los llaveros. O sea, si quiero eliminar uno, no puedo, porque no puedo de alguna manera indicarle cuál es el número de llavero que quiero eliminar. Esto es típico en muchos receptores, ¿sí? Cuando grabo todos, pero cuando borro todos. No puedo borrar de a uno en particular. Esto no es válido para nuestro sistema inalámbrico con el teclado KPD860RF, porque en el KPD860RF ustedes le van a poder decir, quiero eliminar el llavero en la posición de memoria tal, y lo eliminan específicamente un llavero o un sensor en una zona. En este tipo de interfaz no. En esta receptora ustedes van a eliminar todo. O sea que si borran un llavero, borran todos. Si borran un sensor, borran todos los sensores o todos los sensores y todos los llaveros. Si tienes dos receptores, puedes hermanar un sensor a los dos receptores a la vez. Sí, no hay problema. El problema es que no sería muy prolijo y no le encuentro mucho el sentido, quizás para hacer una prolongación de área. Puede ser. Los dos sensores o los dos receptores van a estar transmitiendo simultáneamente en la zona cerrada. ¿Mm? Entonces no habría problema. Como eliminar llavero ya lo contesté. Si quiero usar los botones del llavero en vez de esto, me parece que conviene más un RX100. Es exactamente igual que el RX100 en este caso, porque ustedes pueden elegir un botón para un canal
y el otro botón para el otro canal. La diferencia es que este receptor trabaja con la tecnología True Wireless System. Si ustedes probaron el TX500, a diferencia del TX200, que es un control remoto que tiene muy buen alcance también, el TX500 tiene un alcance superior, bastante superior al TX200, ¿sí? Entonces, a nivel funcional es exactamente igual que el RX100, este receptor, porque también tienen dos canales, pero tiene una tecnología que tiene mejor alcance. Bueno, sigamos avanzando. ¿Cómo discrimino que haga cada botón del TX500? Y me funciona también en el teclado. Bueno, a ver, esta pregunta no tiene mucho que ver con este receptor, ¿sí? O sea, ustedes pueden con este receptor asignarle un canal a cada botón. Entonces, a un mismo llavero hermanan primero un botón y le dicen que quieren que ese botón trabaje en el canal 1, luego agarran, ponen hermanar de vuelta, al mismo llavero presionan el otro botón y le asignan al otro botón la función del canal 2. Entonces tienen para un mismo llavero, ¿sí? Dos botones diferentes con un canal cada uno en cada botón. Esto no tiene que ver con lo que me está preguntando, por lo que yo estoy entendiendo. Porque cuando ustedes hermanan un llavero en un control en un receptor en un KPD860RF, ustedes le van a estar dando la posibilidad de que ese botón maneje una, por ejemplo, una PGM o una PGMW o una partición, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes eligen que la función del TX500 o del botón del TX500 sea manejar una PGM o una PGMW, también lo van a poder manejar por teclado, pero eso es porque trabaja por bus de datos con un KP860RF. Esto no, recuerden que esto es algo tonto. Activa o desactiva una salida, no pueden hacer nada más, por lo tanto, no van a poder manejar por teclado la misma salida, porque son cosas independientes, ¿sí? Bueno, no se conecta al bus de datos de los paneles, ¿sí? Vuelvo a repetir, acá no hay bus de datos, vuelvo a decir de vuelta lo mismo, abre y cierra zonas, nada más, o sea que no es como el RX100 con el A2K4 viejo. El RX100 con el A2K4 viejo transmitía un código, que ustedes al código le podían decir que maneje una partición o la otra, etcétera, etcétera. Acá no, acá es hermana el sensor o hermana el botón o la función del botón a una salida, y con esa salida ustedes hacen lo que quieren, conectan a un relé para manejar una luz, lo que quieran, o conectan a una zona de key switch para armar o desarmar. Nada más que eso. ¿Podemos utilizar este receptor para activar una alarma comunitaria? Sí, perfectamente, porque tiene una salida de relé que se va a activar cuando presionen cualquier botón, de cualquier llavero, de cualquiera de los 60 llaveros que ustedes pueden armar acá. O sea, para una alarma comunitaria hasta 60 llaveros, este receptor les va a servir perfectamente, con la ventaja de tener mucho más alcance que con un TX200, por ejemplo, o con un RX100 con TX200, ¿sí? Puede el mismo control abrir una partición en el teclado y ese mismo botón usarse en RxW para otra función. Sí, a ver, a ver, a veces hay preguntas que están buenas, o sea, pero a veces no sé si yo las interpreto bien. Me imagino que la pregunta es, tienen un KPD860RF y le asocian ese llavero, lo hermanan en el KPD860RF y le dicen que ese botón sea utilizado para armar y desarmar, por ejemplo, la partición 1. A su vez, en la misma instalación conectan un receptor RxW y también le hermanan ese mismo botón y ese mismo llavero u otro botón a una de las salidas. Entonces, cuando presionen el botón, se va a activar el panel y también va a activar la salida. Sí, no hay ningún tipo de problema. Eso es imaginación, o sea, acá no tienen limitación. Pueden hacer eso y un montón de cosas que se les ocurra. Lo importante es que la tecnología se los permite sin ningún tipo de problema. Bárbaro, esa es la pregunta, o sea que lo entendí bien. Es en realidad un expansor de zonas. Y bueno, sí, creo que algo habíamos dicho al principio, ¿no? Podía agregar más zonas cuando ya estaban terminadas las zonas inalámbricas. Si sobran zonas cableadas, sí. Bueno, creo que con esto más o menos queda claro. Daría por finalizado, a no ser que me quieran preguntar algo más de la receptora esta. Entonces vuelvo a repetir, son dos canales independientes, tres salidas más de indicaciones especiales y nada más que esto. Tengan en cuenta que son zonas que se abren y se cierran, nada más. No hay bus de datos, vuelvo a repetir, no hay bus de datos. El panel no sabe que existe una receptora, solamente lo puede saber si esta receptora la conectan en alguna de las zonas del panel.
Con esto termino de redondear bien la idea. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la familia de sensores exteriores, ¿sí? IR1000. No me quedó claro qué diferencia hay entre el Digibit PET y el IR800. Realmente a nivel funcional no hay diferencia. Es un producto superior porque tiene una tecnología mucho más moderna. Es un producto muy superior a nivel productivo, es un producto mejor, aunque sea, o sea, es mejorado, se mejoró el producto, ¿sí? Los productos van evolucionando con el tiempo, las tecnologías permiten eso, y digamos que obviamente el IR800 es mejor o es un sensor de alguna manera superior al Digibit, digámoslo así. Creo que con el tiempo este sensor va a ir reemplazando a todos. De hecho, el precio de este detector van a ver que es muy competitivo y va a reemplazar también quizás a un IR700, ¿sí? Bueno, lo dije, el precio es menor, ¿sí? Al Digibit y al IR700 también. Bueno, comencemos con los sensores IR1000, ¿sí? IR1000 son sensores de exterior. Hay dos modelos, el sensor inalámbrico y el sensor cableado. Estas son las dos diferencias. A nivel funcional son exactamente igual. La única diferencia van a ver que está en que uno es inalámbrico y el otro es cableado. Nosotros sabemos muy bien que cada vez son más las instalaciones que exigen instalaciones perimetrales, ¿sí? O sea que puedan prevenir, por ejemplo, proteger un fondo antes de que ingresen al domicilio o a la parte residencial, ¿sí? Entonces, cada vez más hay una necesidad de hacer instalaciones perimetrales. El problema de la instalación perimetral es que es muy complicado, ustedes lo saben muy bien, cables de adentro de la casa hacia afuera, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, no es fácil ir con un cableado por una medianera, no es fácil salir desde adentro de la casa con un cable hacia afuera. Entonces, ese tipo de instalaciones se complican demasiado. Ahí es donde juega un papel muy importante el IR1000 RF, ¿sí? Ustedes van a ver que simplemente amuran el sensor en la pared. La característica de que este tipo de sensor inalámbrico, el IRF, tiene todas las características del sistema inalámbrico nuestro. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes tienen un panel A2K4NG RF o A2K8 RF, solamente agregan el sensor y ya está. Si no, como dijimos antes, van a ver que ponen la interfaz o la receptora RXW y pueden conectar estos sensores de exterior a una zona cableada de cualquier panel. Bueno, vamos a ver ahora, acá me preguntan si tiene o no, si tiene o no PET. Ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con las formas de funcionar el sensor, con los tipos de lentes que trae y cómo se van a adaptar a todo tipo de instalaciones, ¿sí? Las características más importantes de esta familia de detectores, esto es genérico para ambos, es un sensor o son sensores que están preparados eh, perfectamente para trabajar en intemperie, o sea, son IP65 resistentes al agua y a los polvos, o sea que están preparados exactamente para trabajar y para que les den las condiciones más desfavorables a nivel intemperie, ¿sí? Que le dé el sol de lleno, que le dé el agua, no hay ningún tipo de problema. Van a ver cuando ustedes tengan un sensor que tienen O-rings para evitar que ingrese el agua al interior del sensor y también después vamos a ver que hasta tienen un tamper magnético para que no haya que hacer ningún tipo de conexionado desde adentro hacia afuera y poder sensar cuando el sensor es retirado de la pared. Eso lo vamos a ver ahora. Eh, bueno, acá dice que en algún avance nos comentaron que no sabíamos si venían con todas las lentes o iban a ser opcionales. ¿Con qué lentes vienen? Bueno, espérenme en un cachito, ya vamos a llegar. Entonces, voy a decir, tenemos tres tipos de lentes. El problema es que en este momento los sensores no cuentan con la lente PET, ¿sí? Pero no se preocupen por eso porque los sensores vienen con dos lentes, la lente cortina horizontal y la lente cortina vertical, lo cual le va a permitir hacer todo tipo de instalaciones sin ningún tipo de limitación, ¿sí? En este momento nosotros no disponemos de la lente PET por un tema interno de fabricación de la matriz, pero bueno, en cuanto tengamos esto resuelto, vamos a agregarlo también como una lente que venga incluida en el sensor, pero vuelvo a decir, ahora vamos a hablar específicamente de las dos lentes que vienen. Viene la lente cortina horizontal instalada en el detector de fábrica y tienen la vertical que ahora después vamos a ver que la van a poder cambiar. Entonces,
¿Cómo se cambian las lentes? Es muy simple. El sensor tiene dos tornillos, un tornillo en la parte superior, un tornillo en la parte inferior de un plástico que contiene a su vez a la lente y dos lengüetas. Sacamos los tornillos, destrabamos las lengüetas y sale toda esta carcasa plástica interior, que además es una carcasa que cumple la función también de aislar el habitáculo de la lente con el resto de la electrónica y del pie del sensor, lo cual en algunos casos se llaman jaula antibichos, ¿sí? Si alguna vez lo escucharon hablar, bueno, cumple esa función. Y además, este burlete que ustedes pueden ver acá, negro, ¿sí? Lo que hace es hacer que el sensor sea totalmente hermético al ingreso de polvos o de agua. Entonces, retiramos los tornillos, destrabamos las lengüetas, sacamos la lente, ponemos la otra lente. Fíjense que las lentes tienen unas lengüetitas o unos plastiquitos que sobresalen, ¿sí? Estos plastiquitos que sobresalen acá van insertados en unas muescas que tienen acá en la gomita de este O-ring. Entonces colocan la lente, le vuelven a poner la tapita, le ponen los tornillos y se acabó el reemplazo de la lente. Bueno, hay una pregunta que me hacen que es ¿qué tipo de pilas trae? Bueno, todos nuestros sensores inalámbricos tienen el mismo tipo de pila, o sea, son las R123. En el caso del sensor exterior inalámbrico dispone de dos pilas, justamente por una simple razón. Funciona con una sola pila, pero nosotros en fábrica lo entregamos con dos. Los sensores de exterior, por lo general, trabajan en distancias mucho más grandes que si son sensores de interior. Por lo tanto, recuerden que nuestra tecnología inalámbrica acomoda la potencia del transmisor en función de la distancia. O sea, el receptor le va diciendo aumentar o disminuir la potencia para que la vida útil de la batería se prolongue o no, ¿no? Depende del tipo de alcance que necesiten. Con lo cual eso se regula automáticamente. Como sabemos que estos sensores van a estar transmitiendo por lo general en potencias muy elevadas para poder lograr tener alcances significativos, decidimos agregar dos baterías para que el tiempo de vida de las baterías sea exactamente lo mismo o muy superior a lo que sería un sensor inalámbrico interior. ¿Sí? Por eso es que viene con dos baterías. Acá hay una pregunta que dice, ¿las tres lentes vienen incluidas en el sensor o son opcionales según la necesidad? Vuelvo a repetir, disponemos de tres lentes, pero por el momento solamente entregamos dos lentes. La lente horizontal viene instalada y viene una lente adicional incluida en el sensor que es la vertical. La lente PET por el momento no. Más adelante, en un futuro, vamos a incluir las tres lentes, pero por el momento, olvídense de que existe la lente PET. La lente PET es una lente que no va a ser necesaria, vamos a verlo ahora, que con las dos lentes vertical y horizontal, prácticamente con la horizontal van a poder realizar todo tipo de instalaciones, ¿sí? Esta pregunta de las baterías la hacen siempre, es importante. Digamos que lo que nosotros garantizamos es que mínimamente las baterías de nuestros sensores superen a la vida útil de la batería del panel de alarmas. O sea que cuando ustedes tengan que hacer un mantenimiento de cambio de batería después de 2 años, recién ahí ustedes, si es necesario, si no lo es, no, pero nosotros aseguramos que la vida de las baterías sea superior a 2 años. Es más, tenemos casos en que tenemos dispositivos instalados con más de 3 años y las baterías todavía siguen funcionando sin acusar baja batería. Pero vuelvo a repetir, la vida útil de la batería depende de la distancia y depende de la cantidad de alarmas que se tengan que transmitir, ¿sí? Entonces, depende del tipo de instalación, va a variar, pero garantizamos un tiempo muy grande de vida útil de batería. ¿Se pueden combinar más de una lente? No. Cuando trabajamos con cortina horizontal es solo cortina horizontal y cuando trabajamos con cortina vertical es solo cortina vertical. No tiene sentido trabajar con cortina horizontal y vertical porque son incompatibles, ¿sí? Sería algo incompatible trabajar con un pirosensor que abajo tenga lente cortina horizontal y arriba tenga vertical. Quizás si la vertical no tuviera haces hacia abajo sí sería por ahí interesante, pero no tiene mucho sentido, porque el vertical tiene una función específica y el horizontal tiene otra. Entonces, cuando ponen una lente es solo cortina horizontal o solo cortina vertical en los dos pirosensores, ¿sí? Obviamente esto no lo dije, lo vuelvo a aclarar por si no fui claro al principio, es un detector inalámbrico o cableado de exterior con doble piro eléctrico, ¿sí? O sea que la tecnología de procesamiento de señales tiene que hacer que
los dos canales vean en condiciones diferentes una condición de alarma. O sea, tienen diferentes formas de detección, un piro o el otro, o sea, tienen formas diferentes de analizar las señales, por lo tanto, solamente cuando los dos sensores se encuentran en condición de alarma, el dispositivo va a generar alarma, lo que nos da una inmunidad muy importante a la hora de discriminar falsos disparos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo tenemos que trabajar con una lente y cómo tenemos que trabajar con la otra. O sea, vamos a ver específicamente la lente cortina horizontal y la lente cortina vertical. Entonces, la lente cortina horizontal, ¿sí? Debe instalarse el sensor a 1 metro, 1,10 m de altura. El sensor, si ustedes se fijan en la gráfica, va a transformarse en un sensor que hace un plano paralelo al piso. Por debajo de 1 metro no va a haber nada, o sea que toda esta zona roja es una zona muerta, lo cual les va a permitir a ustedes trabajar con mascotas del quilaje que sea, siempre y cuando la mascota no supere el metro de altura del sensor, la mascota no va a disparar, no va a generar ningún tipo de disparo, ¿sí? Entonces, siempre que trabajen con mascotas, ponen la cortina horizontal a 1 metro, 1,10 m, y por debajo de 1 metro el sensor no los va a ver. Y por arriba de ese metro el sensor sí los va a ver. Fíjense que esto es importante y ténganlo en cuenta. El sensor visualiza por arriba del metro de la instalación, ¿sí? Tiene aproximadamente 4 metros más de detección en la cortina horizontal. O sea que toda esta área va a ser la que el sensor va a ver. Por debajo de la altura de instalación del sensor, el sensor no visualiza absolutamente nada. ¿Mm? Esto es lo que traen la mayoría de los sensores de exterior, cortina horizontal. Por otro lado tenemos la cortina vertical, ¿sí? La cortina vertical, que sería este caso, tienen que pensarlo como que es un plano perpendicular al piso muy estrecho. O sea, si ustedes se fijan, el sensor va a generar como si fuera un haz. Esto es vista superior, ¿sí? Van a ver que es un haz porque prácticamente la lente no se abre. Imagínense que en 13 metros de distancia, solamente tienen 5 grados aproximadamente, 5 grados y medio de apertura. O sea que todas las zonas que ustedes caminen por el costado de este haz no los va a ver. Solamente los va a detectar el sensor cuando atraviesen al haz. O sea, imagínense que es un plano. A diferencia de una barrera, es un plano perpendicular. Acá no hay forma de pasar por abajo del sensor, ¿sí? Porque ustedes, a ver si puedo explicarlo de alguna manera mejor. Eh, Esto lo van a ver claro acá. Esto es un plano perpendicular, ¿sí? Porque no tiene zonas muertas por abajo. Ve hacia arriba y ve hacia abajo, pero solamente el plano es finito. O sea que tienen que atravesar este plano por arriba o por abajo para que el sensor los vea. Esto es muy interesante o sirve bastante o es muy útil cuando tienen que proteger, por ejemplo, una línea de ventanas, ¿sí? Entonces lo usan como si fuera una especie de plano perpendicular o paralelo a la pared. Y solamente cuando corten el haz, solamente cuando atraviesen a este plano perpendicular al piso, el sensor se va a disparar. O sea que pueden caminar por todos los costados del sensor que el sensor no los va a ver. Bueno, estos son los dos tipos de lentes que cuentan los sensores. Las dos lentes vienen incluidas. Recuerden que la que viene montada de fábrica es la cortina horizontal, que normalmente es la que todo el mundo utiliza o la que se utiliza mayormente en una instalación eh, de exterior, ¿no? Bueno, veo que me están haciendo algunas preguntas. Para no seguir avanzando, voy a ir contestando. ¿Funciona con ahorro de energía? Sí. Todos los sensores de exterior, perdón, todos los sensores inalámbricos de movimiento deben tener ahorro de energía porque si no, si hay movimiento continuo estaría transmitiendo indefinidamente y la batería se agotaría porque estaría todo el día transmitiendo, ¿sí? Entonces, sí, esa pregunta está contestada. ¿La cortina horizontal o vertical puedes regular la altura o distancia de la pared vertical o es fijo? Bueno, para regular la distancia de la vertical, digamos que se regula automáticamente en función de la altura de la instalación o la inclinación, pero digamos que es muy poco probable que ustedes puedan regular. La regulación la van a dar, por ejemplo, si inclinan el sensor hacia abajo, ustedes podrían imaginarse como que estarían inclinando esta área, ¿no? Estarían acotando. Acá, lo voy a hacer mejor con esto. Si el sensor lo pusieran así torcido, por ejemplo hacia abajo, estarían
achicando el área de alcance, en realidad iría más para abajo, estarían acortando la distancia, porque es un plano perpendicular. Eh, y si no, lo acotan con el ajuste de la escala en el cortina horizontal. Pero el cortina horizontal siempre se conecta en la indicación de 3 metros. Eso viene muy aclarado en el manual. Y el vertical siempre se conecta o siempre se instala a 2 metros de altura. Esto es muy importante. La cortina vertical deben instalarla siempre a 2 metros de altura. Y la cortina horizontal a 1 10, porque si lo instalan más alto van a poder caminar por debajo del sensor y no los va a ver nunca, ¿sí? Si ustedes lo instalaran a 3 metros de altura, imagínense que toda esta área estaría visualizando, pero ustedes pueden caminar, si esto está a 3 metros, tendrían un montón de zonas muertas, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, cortina horizontal, altura de instalación 1 metro, 1 metro 10, cortina vertical, necesariamente 2 metros, 2 metros 10 de altura de instalación, ¿sí? Porque si no, no funciona bien. No es que no funciona, pero tiene una forma particular de funcionar que bueno, puede ser que si lo instalan a menos de 2 metros, los pueda ver en zonas cercanas al sensor y no trabaje como un as específico. Tiene como un área de cobertura así superior por acá, en la parte hacia arriba, y no, por eso se instala a 2 metros de altura. Veamos si hay más preguntas. ¿Por qué no tiene microondas? Bueno, es una pregunta que, bueno, muchas veces se suele hacer. Microondas no tiene porque realmente no necesita microondas, ya que la microonda no es una garantía de que evite falsos disparos. ¿Por qué? Porque el falso disparo solamente se genera cuando en un sensor de exterior no tienen en cuenta condiciones de instalación que vamos a ver hoy. Entonces, la microonda detecta movimiento, por lo tanto, que si hay algo que se mueve, la microonda lo va a detectar igualmente. O sea que no me va a asegurar que no tenga falso disparo porque haya microonda. Y lo vamos a ir viendo ahora cuando veamos un poquito la parte de la instalación. Eh, entonces, hay otras personas que siguen preguntando si no tiene microondas. No, no tiene microondas, es doble PIR. Vamos a terminar de ver bien por qué. Bueno, lo más importante de la charla de hoy, quiero que se lleven estos conceptos que muchas veces los van a ver en los manuales y muchas veces no se les da demasiada importancia, y créanme, es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ofrecer un sensor de exterior. Los sensores de exterior, si bien muchos fabricantes dicen que tienen inmunidad a movimientos ondulatorios o péndulos o hacia adelante y hacia atrás, créanme, no es tan así, es imposible de discriminar en algunas condiciones, por lo tanto, van a ver que todos los sensores de exterior, todos los fabricantes ponen normalmente estos tipos de instalaciones que hay que respetar, que no pueden darse de esta manera. Y vamos a ir viendo una por una. La primera condición que nosotros decimos que deben evitar o que no deben instalar un sensor de exterior en esta condición es que el sensor vea hacia un área donde haya un reflejo del sol, por ejemplo en una piscina o donde haya agua, ¿sí? O sea, si el sol refleja el agua, eh, puede llegar a generar falsos disparos, porque el agua se mueve y estos haces generan movimientos de infrarrojos que van variando, y el sensor puede discriminar o puede confundirse ese tipo de variación infrarroja como un disparo verdadero y pueden ocasionar falsos disparos. Eh, Otra condición muy importante es esta, que vuelvo a repetir. El sensor tiene que instalarse siempre y cuando en el lugar donde estén detectando el sensor, dentro del área de cobertura, no haya objetos en movimiento. Cuando me refiero a objetos en movimiento, quiero decir que no haya ni árboles, ni, por ejemplo, un ejemplo de una ropa colgada en la soga, ¿sí? Si el sensor lo instala eh, dentro de su área de cobertura y tienen este tipo de condición, esta es la condición más peligrosa, no lo instalen directamente o no lo ofrezcan, ¿sí? Porque pueden tener falsos disparos. La otra característica a tener en cuenta es la forma de instalarlo, ¿sí? Esto es válido en todos los sensores, tanto de interior para exterior, que ya lo dijimos en el IR800, que no caminen derecho hacia el sensor, sino que necesiten cortar los haces para que el sensor los detecte. Siempre el paso de las personas que sea cortando los haces. Otra característica importante, ¿sí? La correcta instalación del sensor, el ángulo de instalación que sea 90 grados, ¿sí? Que no esté torcido. Acá ven un ejemplo en el que el sensor está torcido. Esto es un tema óptico y es muy importante. El sensor tiene que estar bien instalado, perpendicular al piso, ¿sí? Formando 90 grados.
Otro caso sería, por ejemplo, que no apunte o que no visualice o que no esté dentro del área donde las salidas de refrigeración de un aire acondicionado o de una calefacción, etcétera, etcétera, apunten hacia el sensor, porque esto genera una variación de infrarrojo y si bien el sensor tiene mucha inmunidad a condiciones que no son reales a la de una persona en movimiento, hay veces que no se puede discriminar este tipo de condición, entonces podría en alguna condición generar un falso disparo. Por último, vuelvo a repetir, en el caso de trabajar con una lente PET, la lente PET es a nivel del piso, o sea que si otra vez la mascota se subiera a un lugar donde el animal esté separado del piso, esté más cerca del sensor, la lente PET podría ocasionar, no, directamente no trabaja, ¿sí? Entonces podría ocasionar disparos. Vuelvo a repetir, nosotros en el momento no estamos entregando lente PET, o sea que instalamos cortinas horizontales. O sea que si es una cortina horizontal, por debajo de la instalación del sensor las mascotas no lo van a poder disparar, o sea que no habría problema. Pero tengan en cuenta la altura de la instalación, ¿sí? Que esta altura debe ser aproximadamente 1 metro, 1 metro 10, 1,50 m, ¿sí? Tengan en cuenta, vuelvo a decir de vuelta, que todo lo que esté por debajo del sensor no va a ser visto por el mismo. Por lo tanto, con la cortina horizontal ustedes pueden jugar con diferentes alturas y aumentar o disminuir la inmunidad a las mascotas. Bueno, hay muchas preguntas, así que denme un segundo a ver si puedo ir contestando. Necesito instalar una barrera en una casa quinta, en la cual el dueño tiene varios perros de tamaño grande que están circulando alrededor del perímetro. El sensor va a funcionar perfectamente. Ojo, esto lo vuelvo a decir, esto es válido para nuestro sensor y para todos los sensores que ustedes puedan conseguir, ¿sí? Todos los sensores trabajan bien, pero no tiene que ser en ningún caso ninguna de estas condiciones en la instalación, ¿sí? Entonces, si estas condiciones se dan, perfectamente lo vas a poder ofrecer y no vas a tener ningún tipo de problema. Si alguna de estas condiciones se generan en la instalación, nosotros no podemos asegurar que no tengas algún falso disparo en alguna condición o en algún momento del año, ¿sí? Entonces, esto es con total sinceridad. Si tienen en cuenta estas condiciones, no van a tener problema. Eh, Claro, a diferencia de una barrera, que una barrera es un haz solo, ¿sí? En el caso de una cortina horizontal no tienen un haz, sino tienen un plano paralelo al piso, y en el caso de una vertical tienen un plano perpendicular al piso. Entonces, en algunos casos es superior a una barrera porque tienen todo un plano y no solamente un haz que tienen que cortar a nivel horizontal, y en el otro caso es todo un plano vertical y no solamente un haz también. Por lo tanto, es mejor. El único dato que quiero, no sé si lo dije, por las dudas lo digo, eh, la cortina vertical no tiene unidad mascota, ¿sí? O sea que la cortina vertical va a estar visualizando todo el plano perpendicular. O sea que si ponen una cortina vertical y hay mascotas, se va a disparar con la mascota. Siempre que haya mascotas, tienen que trabajar con cortina horizontal. Bueno, estos son un pequeño resumen de cómo sería una correcta instalación de los sensores. Eh, una característica que no mencionamos en la diapositiva anterior es que también es muy interesante. No sé si lo llegan a ver bien, pero el sensor de exterior está instalado aquí, en la casa. Y fíjense este detalle. El sensor no puede estar instalado si la trayectoria del sol apunta en alguno de los dos momentos hacia el sensor. Entonces vuelvo a repetir. En este ejemplo, ¿sí? La trayectoria del Sol va de oeste a oeste siempre, entonces el sensor debe mirar hacia el norte o hacia el sur, pero nunca mirando hacia la trayectoria del Sol. Esto es muy importante. ¿Por qué vuelvo a decir esto es muy importante? Porque en alguna condición extrema, por ejemplo, en algún momento del año, en algún momento en la semana o en el mes, si el sensor mira dentro de la trayectoria, esta variación del sol, del infrarrojo, que esté apuntando hacia el sol, el pleno sol que le dé de frente, podría llegar a ocasionar un falso disparo también en el sensor. Entonces, esta es otra condición más que es importante que tengan en cuenta, ¿sí? Por último,
La altura de instalación del sensor es muy importante, vuelvo a repetir. Si trabajan con lente cortina horizontal, ¿sí? Cortina horizontal, la altura de instalación es 1 metro, 1,10 m. Si trabajan con cortina vertical, la altura de la instalación es de 2 metros, ¿sí? Es importante la verticalidad del sensor. Es importante que la persona que se desplace tenga que cortar los haces, y es importante lo de la trayectoria del sol. Si ustedes tienen en cuenta todas estas recomendaciones, ustedes pueden trabajar y no van a tener problema con el sensor exterior en ninguna condición. Hay una pregunta que dicen que no entendí: si sitúo el sensor a 1 metro de altura y por debajo no toma. Claro, si la lente del sensor es cortina horizontal, por debajo de 1 metro no va a haber nada. Por arriba de 1 metro va a visualizar absolutamente todo el plano perpendicular al piso, ¿sí? Entonces, la lente cortina horizontal, lo vuelvo a repetir, es como si fuera una especie de barrera que por debajo de la barrera no ve, pero a diferencia es que todo un plano tiene todos 90 grados de apertura del sensor, lo va a estar visualizando. En realidad no son exactamente 90 grados. Si ustedes se fijan en la cortina horizontal, tenemos 80 y pico de grados, y es un poquitito menos de 90, 85 grados, ¿sí? O sea que tenemos un área de detección de 85 grados, o sea, todo el área de cobertura prácticamente del sensor, pero por encima del metro de la instalación del sensor. Por debajo del sensor tiene toda una zona que no ve. Una persona podría pasar caminando, agachada, perdón, por debajo del sensor, y el sensor, por más que pese la persona 200 kilos, no lo va a ver. Por eso es válido para las mascotas, ¿sí? Y es algo similar a lo que sucede con una barrera infrarroja también. Por debajo de la instalación de la barrera no te va a ver. Bueno, eh, con esto prácticamente finalizamos lo que sería la presentación de de estos 4 productos. Recuerden que hay un sensor que es el IR1000W, que en realidad es un kit, es el sensor IR1000RF, que incluye también al receptor RXW. ¿Sí? Entonces podemos decir que hoy estamos hablando de 5 posibles productos nuevos. IR800 como sensor de interior, IR1000RF e IR1000D, que es el cableado, y además el kit IR1000W, que incluye al receptor RXW. ¿Sí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta más? A ver si yo me estoy olvidando alguna pregunta. Sí, la zona cero que se ve en el vertical, ¿cuántos metros tiene? Bien, en realidad no es zona cero, ¿sí? Es una zona muerta, por así decirlo. Fíjense, vamos de vuelta a la gráfica, ¿sí? Eh, Toda esta área que está en blanco, el sensor no ve. Esta zona muerta es aproximadamente medio metro o menos, ¿sí? Pero fíjense que es medio metro o menos, pero con una salvedad, que prácticamente no tiene zona cero o zonas muertas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este haz viene bajando. Por lo tanto, cualquier cosa que cruce a este haz que baja, lo va a detectar también, ¿sí? Es prácticamente imposible pasar por debajo del sensor sin que lo vea cuando corten el haz. Entonces es como que esta zona muerta es muy poca. Solamente la van a tener muerto, muerto, muerto al sensor cuando estén por debajo, exactamente debajo del sensor, pegado a la pared. Donde se movieron un poquito, van a estar cortando acá el plano y ya se va a disparar, ¿eh? Fíjense que acá es claro, ¿sí? Ustedes ven que acá baja ya el área de detección, por lo tanto, cualquier cosa que esté, cualquier persona que esté relativamente muy cerca del sensor ya lo va a estar viendo. Por lo tanto, el área muerta es prácticamente nada y no es una zona cero, ¿sí? El sensor no tiene zona cero, pero es prácticamente una zona cero. ¿No existe alguno con anti-masking? Bueno, nosotros por el momento no estamos ofreciendo sensor con anti-masking, ¿sí? En un futuro vamos a sacar un sensor de exterior con anti-masking, pero no por el momento, ¿sí? Y no creo que el sensor inalámbrico tenga anti-masking, porque si no, el sistema de detección de anti-masking gastaría mucha batería, entonces en un sistema inalámbrico es como que es medio incompatible. ¿Qué tiempo de reposo debe existir para que el sensor vuelva a enviar una señal de alarma luego de la primera detección? Bueno, esto es siempre exactamente igual en cualquier sensor nuestro inalámbrico, ya sea el de interior, el DGW,
500 o el DG1000, ¿sí? RF, ¿sí? Los sensores tienen un tiempo de 4 minutos de inactividad luego de que se haya disparado 2 veces. Entonces, tengan en cuenta esto. Si se dispara 2 veces, se pone en stand-by o se pone a dormir o se pone en modo no detección por 4 minutos. Luego de 4 minutos se vuelve a incorporar al sistema y los vuelve a detectar 2 veces, ¿sí? Entonces, esto es importante, recuérdenlo, es exactamente igual al funcionamiento del DGW500 o de cualquiera de nuestros sensores inalámbricos. La lente horizontal, en el gráfico a la derecha del mismo, ¿cuánto de altura tiene el área de cobertura? Bueno, esto es algo importante que tampoco lo aclaré y es interesante. Vamos a volver a ver de nuevo. Eh, Fíjense en este detalle, vamos a verlo en la vertical y después lo vemos en la horizontal. Si ustedes se fijan, esta es la altura de instalación del sensor, ¿sí? Acá tienen 6 metros de cobertura a 13 metros de distancia, o sea que tienen 4 metros para arriba. Esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, ¿sí? El sensor mira, ¿sí? Hasta 4 metros de altura por arriba de la instalación y por abajo también, o sea, por eso es un plano terriblemente importante, ¿sí? Lo mismo sucede en el cortina horizontal. Por arriba de la instalación del sensor, el sensor los va a visualizar, ¿sí? Unos 4 metros hacia arriba. Entonces, en este caso es importante este detalle, ¿sí? Porque en algún tipo de instalación, posiblemente esto supere la altura de una medianera en una casa. Entonces va a estar mirando, si la medianera estuviera acá, imaginémoslo así, de esta manera, va a estar superando el alcance de la medianera, porque le está sobrando todo esto de altura. Tengan en cuenta eso, porque quizás pueda detectar del otro lado de la medianera por arriba. No sé, eh, se puede dar en algunos casos. Ténganlo en cuenta, sobre todo si hay una terraza eh, de este lado de la medianera, por ejemplo. Podría haber gente caminando por acá y los puede ver. Y esto está fuera del área de cobertura de la casa, porque la casa terminaría acá. Pero la medianera no tiene esa altura, entonces podría haber gente caminando por la casa del vecino o por una terraza del vecino y el sensor lo podría llegar a ver. Esto ténganlo en cuenta, sobre todo cuando apunten el sensor que no atraviese dentro del área de cobertura del sensor, dentro de los 11 metros, ¿sí? Que no se pueda llegar a dar este tipo de condición. Bueno, a ver otras preguntas más. ¿Se puede determinar el sentido de circulación? Mm, no entiendo mucho la pregunta. El sentido de circulación, siempre tienen que hacer que cuando instalan el sensor, la persona que camine en forma cortando los haces, ¿sí? En este sentido o en este otro. No se recomienda en este sentido porque la parte óptica no permite detección, porque no hay corte de haces. Estaría siempre trabajando con uno o dos haces nada más. Y el sensor necesita detectar que se van desplazando por diferentes haces, ¿sí? Por diferentes cortes. Entonces, lo importante es esto. Una cosa que suelen hacer muchas veces es tapar parte de la lente, ¿sí? Para, por ejemplo, tener zonas muertas de no detección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podrían tapar, como lo hacen en muchas marcas de sensores, tapar un sector de la lente internamente del lado de adentro, entonces eliminan toda esta área de detección y solamente utilizan o focalizan o direccionan la detección hacia un sector en particular, ¿sí? Quizás con esto esté contestando también parte de la pregunta que me hizo recién. A ver qué más. En la cortina horizontal, ¿qué sucede si un perro llega al muro perimetral y salta por encima del metro de la instalación? Bueno, no sé si me doy mucho cuenta de lo que me quiere decir, pero imagínense que si el perro atraviesa la altura de la instalación del sensor, va a estar dentro del área de cobertura de la lente, o sea que lo va a llegar a disparar, ¿sí? No sé, pregúntame de vuelta si no es esa la pregunta que me querías hacer, pero tengan en cuenta que, como dije, ¿sí? Solamente no los va a ver cuando estén por debajo de la altura de la instalación del sensor. Por arriba, si el perrito salta de alguna manera, por acá, los va a ver. Bueno, tuve varios problemas con sensores de exterior con el tema de las altas temperaturas exteriores y algún artículo que se mueve y algún
artículo que se mueve, es decir, lonas, árboles, plantas, por ahí en la instalación original no estaban y un día aparecieron. Bueno, claro, esto es parte de lo que yo les dije al principio. Tengan en cuenta todas las condiciones de recomendación que yo les dije. Si cuando ustedes instalan un sensor exterior, estas condiciones no existen y luego aparecen, bueno, en ese caso le van a tener que informar al cliente que, bueno, que no hagan aparecer ese tipo de condiciones o que si aparecieron, el sensor lo tienen que reemplazar de alguna manera o correr del lugar, porque no se pueden dar esas condiciones, porque no quiere decir que se dispare todos los días, pero por ahí una vez cada tanto pueda llegar a darse un falso disparo. Entonces, es muy importante que respeten, como bien dije anteriormente, estas condiciones o estos consejos de instalación que yo les estuve diciendo hace un rato, ¿no? Eh, los tiros balanceados son complicados para los sensores. Los tiros balanceados. Sí, por eso damos un ejemplo, ¿no es cierto?, de que no coloquen el sensor apuntando hacia una salida de calor, una fuente de calor como un ventilador, etcétera, etcétera, o salidas de aire acondicionado. El tiro balanceado, obviamente, es una fuente de calor que está irradiando temperatura y va a generar un desplazamiento de temperatura, con lo cual todo lo que desplace temperatura desplaza infrarrojo y puede llegar a generar también con el movimiento de esa temperatura o de ese calor o de ese aire caliente con el viento una variación de infrarrojo y también podría llegar a dispararlo. Es un buen dato que también tienen que tener en cuenta, ¿sí? Está bueno combinar todas, sí, exactamente. Está bueno combinar todas esas alternativas o consejos que estoy dando para que no tengan problemas. Si ustedes no pueden garantizar que en el fondo o en el frente de la casa no haya ninguna de esas condiciones que les propongo que eviten, yo les diría que busquen otra alternativa, ¿sí? Si todas esas condiciones están contempladas y no se dan, pónganlos tranquilos que no van a tener problemas. La medianera de la casa quinta es una ligustrina, no una pared, puede disparar si la misma se mueve. Los ligustros por lo general se mueven muy poco, a no ser que estén sin podar y estén con las ramas muy largas. Por lo general, si está lejos del sensor, no trae ningún tipo de problema. O sea que no habría problema. Igualmente conviene que el sensor mire siempre a un lugar fijo, que no mire a un lugar que esté alejado adentro del área de la cobertura para que tenga un punto fijo de comparación. Por lo tanto, tengan en cuenta eso también, es otro dato más que les puede llegar a servir. Vertical y horizontal, Francisco, no te entendí. El precio en relación a una barrera de una distancia similar, ¿cómo es? Bueno, eh, los precios los van a poder obtener ustedes. Yo no manejo bien los precios, no tengo la lista de precios encima, por lo tanto, eso lo van a poder conseguir. Pregunten en fábrica, pregunten en los distribuidores, no hay problema. El precio del detector es relativamente barato, o sea, es uno del fuerte que tiene. Es un sensor son sensores que están diseñados exclusivamente para tener un nivel de producción que permite bajar los costos de producción y además nuestra intención es ingresar al mercado de una forma bastante fuerte y agresiva, ¿sí? Entonces, por eso es que van a ver que los precios son muy interesantes. No existen Ale, sensor por el ¿cuál fue momento. la Sí. pregunta? ¿De qué precios? No, Perdón. los precios de los sensores. Si querés tener una idea de precio del gremio y querés darla, Sí, digo, sería bueno. el detector IR800 a gremio está 8,10 dólares. El detector, por ejemplo, de exterior, gremio 83. El inalámbrico tiene un precio mucho más competitivo. El inalámbrico, por ejemplo, 140. Y el inalámbrico que viene porque una versión de IR1000, es decir, del detector de exterior, que viene con el receptor universal incluido en la misma caja, en el mismo pack, y ese cuesta 144. Ese sería compatible con cualquier panel, como dijo Alejandro. Bueno, bien, ahí tienen una idea bastante clara de los precios de los diferentes tipos de sensores. Así que creo que quedó más que contestada la pregunta. Por ahí faltaría el precio solamente de la receptora, pero bueno, fíjense que no es muy caro el sensor con la receptora. La idea nuestra no es vender receptoras, sino que es vender eh,
los sensores inalámbricos, ¿no? Que la receptora es un adicional, pero bueno, necesario en algunos casos, entonces tiene un precio un poquitito más, ¿no? Ale, la receptora RXW para gremio cuesta $31. Es decir, que ustedes con $31, sumando obviamente los detectores, cualquiera sea, ya tendrían un equipo o podrían transformar un equipo de cualquier marca en un panel inalámbrico, ¿no? Y solucionar eh, quizás instalaciones distantes al panel sin requerir de cables y zanjeados, ¿no? Cuando uno tiene que poner un detector en el exterior, en el fondo de una casa, por ejemplo. Perfecto, ¿sí? Es una forma muy fácil de ampliar una instalación, ¿sí? Que quizás, no sé, tienen una instalación ya hecha y el cliente lo llama y les pide agregar en el fondo algún tipo de protección. Bueno, por ejemplo, ponen la receptora en una zona que les haya sobrado cableada y ponen un sensor inalámbrico de exterior y chau, no tienen que trabajar prácticamente en nada en la instalación. Eso es una de las grandes ventajas que tienen este tipo de sensores inalámbricos de exterior, ¿no? Justamente el problema más grande, que es la instalación, está resuelto a nivel inalámbrico. Bueno, la visera, acá me están haciendo una pregunta con respecto a la visera, cumple dos funciones fundamentalmente. Por un lado, proteger al sensor del sol, exactamente no para generar falsos disparos, sino para protegerlo a nivel corrosión, ¿sí? Para que el tiempo y el sol va deteriorando todos los materiales. Si bien el plástico del sensor tiene un filtro UV para que el deterioro sea lo mínimo posible y que dure el mayor tiempo posible en el exterior, la realidad es que todo va a ayudar. Entonces la visera lo va a proteger de alguna manera del rayo del sol, también lo va a proteger de la lluvia para que no se genere una cortina de agua sobre la lente, la está separando y también va a permitir discriminar ese tipo de cortinas que por lo general no tienen ningún tipo de problema porque el agua no posee un grado de nivel infrarrojo que pueda llegar a generar falso disparo, pero también protege de alguna manera o separa un poco la caída del agua sobre el frente o sobre la totalidad del frente del sensor. ¿Podés explicar de nuevo lo de la ubicación por el sol? Sí, lo vamos a ver de nuevo, no hay ningún problema. Es muy importante que no se queden con dudas, ¿sí? Eh, Vamos de nuevo a la parte del sensor. Bueno, el sol se mueve, como todos sabemos, se desplaza de este a oeste. Por lo tanto, si el sensor estuviera mirando hacia el este, todas las mañanas cuando salga el sol les va a pegar de frente al sensor y a su vez el sol va a ir con el tiempo aumentando su altura y se va a ir desplazando. Bueno, esta condición puede llegar a generar un falso disparo. En cualquier sensor de exterior, ojo, todas estas recomendaciones son válidas para todos los sensores de exterior, no importa el fabricante que sea. Entonces, vuelvo a repetir, el sensor no tiene que mirar, no tiene que quedar instalado ni mirando al este ni mirando hacia el oeste, porque lo que es válido para la mañana es válido para la tarde. Por lo tanto, el sensor debería mirar hacia el norte o hacia el sur, o lo más cercano hacia el norte o hacia el sur posible, justamente para que la trayectoria del sol no genere un movimiento o un desplazamiento, digámoslo, de frente al sensor. ¿Sí? Espero que lo haya contestado bien de nuevo, si no me vuelves a preguntar. Eh, bueno, me están preguntando si vamos a enviar la presentación, la vamos a enviar por correo, sí. Así que quédense tranquilos, es una presentación muy básica. La idea es poder charlar lo máximo posible, pero algo les va a servir. Igualmente, lo mismo que está en la presentación está en los manuales, así que por eso no se preocupen, los manuales los pueden ya descargar de la página web nuestra, están todas las gráficas que están viendo acá en los manuales, así que van a tener toda la información que yo les estoy diciendo en el mismo manual. Distancia máxima entre el sensor inalámbrico y el KPD860RF. Es prácticamente el mismo alcance que tiene el sensor inalámbrico de interior, o sea que la tecnología inalámbrica es la misma en todos los sensores inalámbricos nuestros. La única diferencia, vuelvo a repetir, que van a encontrar es con el receptor RXW, que este receptor les va a brindar la posibilidad de tener un alcance bastante superior a lo que es el KPD860RF. Pero vuelvo a decir, el alcance del KPD860RF es excelente. Prácticamente no van a tener ningún tipo de instalación en la cual no puedan utilizar un sensor inalámbrico por un problema de alcance. Además,
Esto es algo muy importante que a veces ustedes no le dan mucha importancia. El KPD860RF tiene una herramienta fundamental para ustedes que les va a asegurar si un sensor va a funcionar correctamente o no en una instalación. Si esa herramienta es la herramienta que nosotros llamamos test de paseo de dispositivos inalámbricos o DRF, ¿sí? Con esa herramienta ustedes van a poder saber la potencia con la que está transmitiendo o la sensibilidad que tiene el teclado para la potencia en la que está transmitiendo cada uno de los sensores. Y el teclado les va a dar un resultado, les va a decir si la potencia que está recibiendo de determinado sensor es buena, mala u óptima, ¿sí? O óptima, buena y mala. Nosotros les aseguramos que si el sensor está transmitiendo dentro del área buena u óptima, nunca van a tener problema de fallas de comunicación en los dispositivos inalámbricos. O sea que cuando ustedes instalen corriendo esta herramienta van a estar tranquilos si cada sensor llega o están dentro del área de un funcionamiento correcto o malo o incorrecto o inseguro o impreciso, ¿sí? A nivel alcance de RF. ¿Sí? Entonces, denle mucha importancia, utilicen esa herramienta que es algo importantísimo y bueno, justamente la agregamos para eso. ¿Sí? En casos, se puede bajar el sensor a menos de 1 metro siempre y cuando no haya mascotas. Sí, exactamente. Si no hay mascotas, pueden poner el sensor prácticamente a un par de centímetros del piso, que no hay ningún tipo de problema. 4 metros de altura al final del as, superior a la altura del montaje a 11 metros. De montaje a 11 metros. Volvamos de vuelta a la gráfica. Me pasé. Ahí estamos. Bueno, fíjense en cortina vertical. Tenemos altura de instalación 2 metros. O sea que tenemos 4 metros hacia arriba. ¿Sí? A 13 metros. O a 11 metros en el caso de cortina horizontal. Entonces se podría tapar los haces de las lentes para cortar la altura de detección. Sí, si tapan la parte superior de la lente, podrían acortar también la detección hacia arriba. Exactamente. ¿Puedes explicar de nuevo lo de la ubicación por el sol? Epa, parece que no estoy siendo muy claro. O tal vez nunca lo hayan visto o escuchado. Eh, Vamos a hacerla fácil. El sensor no tiene que mirar ni hacia el este ni hacia el oeste. Punto. ¿Sí? Que mire hacia el norte o hacia el sur o que mire lo más cercano, lo más preciso posible hacia el norte o hacia el sur. ¿Sí? Que traten de que no miren ni hacia el lugar donde sale el sol, ni hacia el lugar donde se oculta el sol en la instalación de la alarma. ¿Mm? Porque eso les puede llegar a traer en alguna condición, no siempre, ni todos los días, ni todos los meses, pero en alguna condición les puede ocasionar un falso disparo. Todas estas recomendaciones son porque en algún caso pueden tener falsos disparos siempre, por ejemplo, cuando esté el sensor y tengan la zona o la ropa colgada cerca del área de cobertura del sensor, ahí van a tener falso disparo prácticamente de formas muy retiradas, pero cuando son casos como el sol, por ahí podrían llegar, como quizás nunca, tener un falso disparo. Entonces, vuelvo a repetir, son recomendaciones. No quiere decir que en todas las recomendaciones, si ustedes no la cumplen, el sensor se vaya a disparar todos los días, ¿sí? Bueno, acá hay otra más que dice, no escuché el precio del IR1000 cableado. Diego, yo no me lo recuerdo, si podés repetirlo. R1000 cableado tiene un precio de gremio de $83. $83, perfecto, Diego, muchas gracias. ¿La receptora trae algún llavero o se compran aparte? Se compran aparte, ¿sí? Por el momento creo que no armamos un kit, ¿no digo? De receptora RXW y TX500. No, no, no. El único combo que habría sería el detector inalámbrico más la receptora, pero no viene con control remoto. Bueno, por ahí lo podríamos hacer o lo compran y lo van armando ustedes a medida. Eh, bueno, el precio es masiva. Bueno, y el control remoto Sí, importante. sí, los precios son Ok. masivos, lo que mencioné.
Bien, perfecto. Presión masiva. Acá aclaran también que es muy importante lo de los espejos de agua. Sí, es muy importante, parece que no, pero es muy importante el tema de los espejos. Es algo fundamental, ¿sí? Si hay una instalación en la que cuenta con una piscina, tengan en cuenta que la piscina, si el agua de la piscina puede generar reflejos hacia el sensor, puede llegar a tener falsos disparos, ¿sí? ¿Tiene algún tipo de inmunidad a aves? Eh, las aves, digamos que son muy chiquititas, prácticamente es muy difícil de que disparan el sensor, o sea que prácticamente sí, el sensor tiene inmunidad a aves, siempre y cuando el ave no se pare arriba del sensor, ¿no? Que es poco probable, pero podría llegar a ser una condición. Sí, los sensores ya se disponen, ya están, salimos a la venta, ¿sí? Así que ya disponen de nuestros productos, por eso estamos dando la presentación para que todos ya sepan del producto y que puedan conseguirlo. Por las dudas, ¿debo desconectarme para viajar a las 12 horas? ¿Hay algún problema? No, no, igual yo creo que ya estaríamos terminando. No entiendo acá la pregunta. Yo tengo problemas con el KPD 860. No lo tengo entendido. A ver si me la pueden volver a... eh, Diego, si me puedes volver a formular la pregunta. Tengo uno montado en un galpón de 40 metros y 10 más atrás tengo un sensor de apertura y no funciona. A ver esta pregunta. Tengo uno montado en un galpón de 40 metros y 10 más atrás tengo un sensor de apertura y no funciona. Eh, bueno, realmente no entiendo bien. Hay una cosa que yo quiero dejar bien en claro también. A veces la radiofrecuencia tiene que ver, hay algunos factores a tener en cuenta. Si ustedes montan un sensor sobre un gabinete metálico, sobre una puerta metálica, o sobre una persiana, sobre algo que tenga chapa o lo que sea, puede atenuar el área de cobertura, ¿sí? El alcance. Por eso vuelvo a decir, muchas veces el alcance no es preciso, les estaría mintiendo. Cualquier persona que les diga, no, el sensor funciona en tantos metros, estaría mintiendo. Por eso vuelvo a decir, todo depende del tipo de instalación y de las condiciones en las que es instalado. Otro factor a tener en cuenta con respecto al magnético inalámbrico es que el imán pierde muchísima fuerza cuando amuran el imán sobre un portón metálico. Mi recomendación es que el imán sea alejado de la chapa del portón o de la puerta metálica, ¿sí? Con unos pequeños separadores de plástico, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, ahí se soluciona el problema. Y para eso, vuelvo a decir, es muy importante que ustedes cuenten con la herramienta que evalúa la potencia recibida, o sea, nuestra herramienta de análisis de intensidad de señal recibida. Te volví a hacer la pregunta del sol porque no la venías respondiendo. Bueno, no sé, espero haberla respondido, si no, volvemos a verlo, no sé, no hay problema. Cortina horizontal, de alguna forma puedo restringir la altura de las... Sí, lo mismo que estamos diciendo, podrían tapar la parte superior de la lente, pero bueno, eso es un tema de probar, ¿no es cierto? Si coloco un RXW a 100 metros, tengo un RXW a 100 metros. Si tengo un RXW a 100 metros con una zona de key switch y un sensor inalámbrico, para desarmar un TX500 debo estar cerca del receptor. Para desarmar con un TX500, eh, bueno, si ustedes instalan un RXW en una zona de key switch, obviamente la cobertura del receptor la va a estar dando la distancia al receptor con el sensor, o sea que ustedes tienen que pensar que si van a usar un llavero, bueno, la distancia va a estar dada entre el llavero y el receptor, o sea que sí, es obviamente que es así, no importa la zona, porque la parte es RF, o sea, ustedes pueden cablear al receptor RXW 50 metros y después usar 50 metros más de alcance o 100 o 200 metros más de alcance del receptor al dispositivo inalámbrico. O sea que sí, la distancia siempre la va a dar entre el sensor o el llavero y el receptor. Con la existencia del IR800, el escudo Digibit y Digibit PET quedan obsoletos, ¿verdad? La verdad que es como todo, siempre van evolucionando los productos y el mercado solo va a ir diciendo
¿Qué va a suceder con los productos que son de una tecnología inferior o que no? Hay algunos clientes que no lo van a querer reemplazar porque, por ejemplo, hay clientes que son que aman al IR700 y no sé si lo van a reemplazar. Quizás cuando prueben el IR800 sí. Entonces, vuelvo a decir, eso es un tema medio personal. La realidad es que estos productos son superiores, o sea, no hay punto de comparación entre un sensor analógico y un sensor digital. Siempre va a ser mucho más seguro un sensor digital. Por lo tanto, el IR800 es un sensor más seguro que el IR700, o sea, más seguro. Contempla mejores condiciones, ¿sí? O sea, les permite por ahí instalar un sensor en condiciones más críticas que quizás en un IR700 tendrían que contemplar que no haya una ventana abierta, que no haya correntadas de aire, ¿sí? Porque eso sí podrían generar falsos disparos. Una pregunta comercial, ¿los distribuidores tienen precios sugeridos al gremio? Bueno, el precio del gremio, si yo no me equivoco, es el precio del gremio. ¿M? O sea que cuando decimos precio del gremio es el precio del gremio. Ale, Eso digo, si lo podés aclarar un poquito vos. sí, a ver, los distribuidores, digamos, no tienen un precio que es fijado por la fábrica para vender. El precio lo tienen que negociar ustedes con cada distribuidor y eso seguramente va a estar en función de las cantidades, volúmenes, frecuencia de compra, qué tan amigos son de ese distribuidor o no. Hay un montón de factores, pero la fábrica de ninguna manera, digamos, exige al distribuidor que venda a un precio determinado. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es, sí, publicar, en realidad no las publicamos, no son públicas las listas porque son listas de gremio y creemos que esos precios tienen que ser justamente resguardados entre nosotros, entre el gremio, ¿no? Son precios, digamos, referenciales, pero no exigimos, así que cada uno deberá tratar de negociar el mejor precio más allá del gremio, ¿no? Más allá del precio gremio. De esa manera se maneja. Bien, Diego, perfecto. Bueno, para terminar el tema del sensor ese magnético inalámbrico que aparentemente no le funcionaba, acá me está diciendo que el magnético no le funcionaba. Bueno, hay un desperfecto electrónico, aparentemente, bueno, eso lo tendrás que enviar a reparación o a garantía fábrica, así que eso no sé qué pudo haber pasado, pero bueno, todo es posible. Creo que no es común, pero bueno, hay que ver cuál es la razón por la cual no funciona. ¿Cuál es la herramienta de medición de RF? Bueno, vuelvo a repetir, yo llamo herramienta porque es una función importantísima que incorporan los sistemas inalámbricos nuestros siempre y cuando trabajen con un teclado KPD 860 RF. ¿Sí? El KPD 860 RF dispone de una función que pueden ingresar a la misma ingresando la tecla de programación, la opción 7, que es dispositivos inalámbricos, y luego presionando la alternativa o la tecla número 5, que es el test de paseo de sensores inalámbricos. Cuando ustedes hagan eso, lo que van a estar haciendo es entrar en un modo de funcionamiento el cual va a estar recibiendo las señales de los dispositivos inalámbricos, evaluando la intensidad de la señal recibida y dando un resultado. Además, les va a decir cuál es el sensor, en qué zona trabaja y en qué posición de memoria está hermanado. Pero bueno, eso es un tema que... Agrego a lo que estás comentando, ahí en el chat copié un video, en ese video explica cómo hermanar sensores y en la última parte del video muestra cómo utilizar la herramienta que está comentando Alejandro para medir intensidad y demás cuestiones. Así que bueno, en ese video lo van a poder ver para el que no lo vio, ¿no? Pero supuestamente lo deberían haber visto cuando hicieron el curso de certificación. Bien, Diego, está bueno pasar los links porque, bueno, si alguno no lo recuerda bueno, de acá tiene un acceso directo, perfecto. Hay una pregunta que, bueno, está interesante también, por lo menos para terminar de aclarar todo tipo de dudas. Me preguntan si pueden usar un TX100, pero en realidad es un TX200 con el receptor RXW. No.
¿sí? La tecnología de RXW es la misma tecnología True Wireless System que trabajan todos nuestros dispositivos inalámbricos y no tiene nada que ver con la tecnología del RX100. O sea que RX100 trabaja con TX200 solamente, es otro tipo de tecnología, otro tipo de emulación, otro tipo de potencia de transmisor que no es compatible para nada, en absoluto. O sea que no, ¿sí? Esos ya no son compatibles con el RX100. Bueno, lo del precio del gremio no es un tema que creo que convenga discutir tanto. Eso es natural en todos los mercados, porque acá dice que no existe el precio del gremio porque si uno es amigo del vendedor, si no es amigo del vendedor, no hace precio. Eh, no creo que pase solo por un tema de ser amigo, no, pasa por un tema de volúmenes, pasa por otro lado. Eh, Yo creo que, a ver, el tema de precio, como en cualquier otro rubro, como en cualquier otro lugar, hay un precio de referencia en el mercado, inclusive cuando uno va a comprar alimentos. Hay un precio de referencia en el mercado, después uno tiene la elección de comprarlo o no, o de seguir o no con ese proveedor, y como dice Ale, son un montón de factores que influyen, que tienen que ver con la forma de pago, tienen que ver con, inclusive hasta con la distancia de la fábrica, diría, ¿no? Porque también el que vive en Salta, Jujuy, hay un costo de flete mucho mayor de el que vive, por ejemplo, en Rosario. Eh, entonces, creo que el precio lo tienen que ver ustedes. Lo único que tienen que saber es que hay un precio de referencia de mercado, que es el precio de gremio, que está sugerido. Eh, y como dije anteriormente, la habilidad de negociar el precio depende de ustedes, siempre. Bien, La- perfecto, Diego. Perfecto. Eh, bueno, eh, eh, creo que no hay muchas más consultas. Acá veo algo que me dicen, ¿cuándo vamos a dar una charla de B-Link o PC-Link y MUS 860, el modem? Bueno, podríamos organizar una charla de esos dos productos. La verdad que son dos productos muy simples y realmente no sé si es necesario hacer una charla, pero lo que podríamos hacer es contactarte con la fábrica y si tenés alguna duda al respecto, lo hablas con soporte técnico y ellos te van a explicar absolutamente todos los detalles para que puedas usarlo sin ningún problema. El PC Link es una plaquetita que se conecta al bus de datos y a la PC y con eso, con el software de programación, podés programar el panel, recibir la programación, enviar la programación, modificar la memoria de eventos, hacer algún control local del estado del panel, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, si necesitas algún tipo de información y ayuda, contactate directamente con el soporte técnico de la empresa. Diego, una vez más, IR1000 inalámbrico, IR1000 RF, quieren saber el precio y nada más. Ya estaríamos terminando, así R1000, que R1000RF, 127,40, 144 sería el IR1000W detector con universal incluido. De vuelta repito, el IR1000RF, el detector inalámbrico exterior que viene con los dos lentes, y el mismo detector con el RXW 144. bueno, perfecto. Espero que haya quedado claro de vuelta el tema de los precios. Yo les pido por favor que cualquier consulta técnica de cualquier producto la hagan con el soporte técnico, porque si no es como que empezamos a hablar de temas que no tienen que ver con la presentación. Ustedes tienen para comunicarse con nuestro soporte técnico mail, pueden hacerlo telefónicamente. Así que les pido disculpas porque si no hay demasiadas preguntas técnicas que no tienen que ver con la charla de hoy y estaríamos estirando demasiado algo que a otras personas por ahí les termine aburriendo también. Igualmente creo que la charla estaría finalizando ya. Espero que hayan aprovechado esta charla, esta comunicación del día de hoy. Nuestra idea es tener una comunicación lo más constante posible con ustedes. Esta herramienta de webinar nos da esa posibilidad. Así que les agradezco por haber participado de la charla del día de hoy, la presentación de estos nuevos productos.
estamos en contacto en las próximas charlas. Eh, Buen fin de semana para todos, felices Pascuas y hasta luego. Bueno, muy bien, gracias a todos. Gracias Alejandro por la disertación. Se hizo un poquito larga, disculpen a todos los que estaban del otro lado, pero creo que valió la pena porque se, se hizo un curso bastante completo, se despejaron un montón de dudas. Así que creo que valió la pena. Les deseo buen fin de semana y buenas Pascuas para todos. Estamos atentos hasta el próximo curso. Gracias.